¿Listo? Bueno, entonces, terminamos el proceso de mitosis, ¿sí? Otro proceso de la división celular, o sea, otro proceso de división celular en el ciclo de vida de una célula, es el proceso de meiosis. Pero ¿qué ocurre a diferencia de lo que ocurre en la mitosis? ¿Qué tipo de proceso es la meiosis? Es un proceso, dice el compañero, reduccional. ¿Por qué? Porque reduce a la mitad la cantidad de cromosomas de la célula madre, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia hay? Las células no son iguales a la madre. Las células hijas no son idénticas ni iguales a la célula madre. ¿Qué otra diferencia hay? ¿Perdón? Se obtienen hijas haploides. Se obtienen células hijas con una ploidía N, o sea, haploides. ¿Por qué son haploides? Porque si no, en el momento de la fecundación, digamos, ahí se completaría el proceso. Bueno, eso sería ¿para qué? Yo digo ¿por qué? Porque tienen Porque la cada vez mitad se va de reduciendo el número de cromosomas. ¿Pero por qué digo haploide? Porque tiene un solo conjunto de... Tiene un solo juego del par de homólogos. ¿Está bien? En ese cromosoma es el único representante del par de cromosomas homólogos que estaba, digamos, en la célula madre, ¿verdad? La célula madre, ¿qué ploidía tiene? Ploidía me refiero si es diploide o haploide, ¿verdad? La célula madre es diploide. Bien, ¿dónde ocurre este proceso? En las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas en la especie humana? Ovarios y testículos en el varón, ¿sí? Y ovarios en la mujer. ¿Y cuál es, digamos, la característica de la meiosis, además de la división reduccional? Que la variación en el ADN antes de la mitosis se duplica, pero después de la meiosis 2 no. O sea que vos me decís que hay más de una división. Sí, hay dos divisiones. Bien, esa es otra característica. Hay más de una división, o sea, son dos meiosis. Por eso vamos a tener una profase 1, una profase 2, metafase 1, metafase 2, ¿está bien? Cuando no decimos ni 1 ni 2 es porque estamos haciendo referencia a la mitosis. Si no, tenemos que decir, digamos, la etapa, profase, metafase, una fase 1 o 2, ¿está bien? Bueno, ahora la pregunta que yo les hacía se refiere a que, es verdad, la división, la interfase es antes de que comience la meiosis y luego no hay interfase, ¿sí? Entre las dos divisiones, meiosis 1 y meiosis 2. Esa es otra característica. Y además, ¿qué otra característica importante tiene como proceso la meiosis? Pero son 4 células. Sí, son 4 células, ya lo dijimos. La diversidad genética. La variabilidad, diríamos, genética. Que sería a través del toxino guardián. Bien, que se da a través de un intercambio de material genético, fragmentos de ADN que intercambian genes, ¿sí? ¿En qué etapa, chicos? ¿En la profase cuál? 1. En la profase 1. Esa es una causa importante de variabilidad, ¿sí? Recordemos que también una causa importante de variabilidad son las mutaciones, los cambios que puede haber al azar en el ADN. Bien. Está bien, hay distintos tipos de mutaciones, pero yo digo las mutaciones. Pros y no. Cuando se cruzan, ¿quién? El proceso es un entrecruzamiento, se llama entrecruzamiento proximal, ¿sí? Después quedan marcas de ese proceso que tienen distintos nombres, ¿sí? Bueno, entonces, chicos, varias diferencias, ¿verdad? La célula inicial es una célula germinal que se encuentra en las gónadas, ¿sí? Femenina o masculina. Esa célula germinal es una célula diploide, ¿tá? Esa célula diploide luego atraviesa un proceso de meiosis, que
consta de dos divisiones, meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1 básicamente hay una, modificación del material genético por ese entrecruzamiento que vamos a ver ahora en un ratito, que trae como consecuencia que las células hijas no son idénticas a la célula madre. Y además de tener variabilidad, reduce el número de cromosomas, que acá sí cambia durante el proceso. También en la meiosis 1, el número de cromosomas se reduce a la mitad. O sea que si yo tenía 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas, porque la célula era diploide, ahora voy a tener 23 cromosomas simples, o sea, cromosomas con un juego, haploide. Muy bien, ¿está bien? Entonces, esto sintetiza lo que acabamos de decir, ¿tá? En este ciclo de vida, lo que vamos a ver es que a partir de la meiosis, que ocurre en las gónadas masculina y femenina, las células modifican su ploidía, ¿sí? Que luego se restablece justamente a través de la fecundación, ¿verdad? ¿Qué pasaría en la fecundación si no hubiese meiosis antes? Si no se duplicaría cada fecundación, si cada vez hay más cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tendría un embrión? Claro, una cigota. 92, son incompatibles con la vida. Esos números que son, digamos, poliploidías. Muchos cromosomas no es posible. Entonces, no hablen, chicos. ¿Hay dudas? ¿Lo quieren consultar? No. Bueno, entonces, la cigota, ¿qué va a hacer después? ¿Qué proceso va a usar para generar un embrión, un feto y el individuo? Mitosis. ¿Se ve? ¿Se entiende que es acá nada más donde estamos con la meiosis? ¿Estamos bien? Bueno. Acá, insisto, cariotipo haploide, cariotipo diploide. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué esto es un cariotipo haploide? Tiene un solo juego del par de cromosomas homólogos. Y a propósito, adrede, en este caso puse un cariotipo que tenía un cromosoma que obviamente esta célula ya pasó la etapa S. ¿No es cierto? Bueno, o sea, ¿cómo están estos cromosomas? Duplicado su ADN. ¿Sí? Su ADN. ¿Está bien? Está duplicado su ADN. ¿Está? Tiene dos moléculas de ADN por cromosoma. ¿Está bien? Que también se dice 2C. Tómenlo con pinzas. Lo importante, por eso lo del AC, recién lo charlábamos con Vero, a nosotros en particular nos parece que genera muchos problemas. Ustedes lo que tienen que es comprender lo que pasa. ¿Por qué? Porque esa C puede tener un valor, ¿sí? Pueden tener un valor X. Y uno tiene que saber que si yo tengo un valor de 8, ¿sí? En un cromosoma, por ejemplo, en un cromosoma antes de duplicarse tengo un valor 8. Y si yo le muestro el cromosoma después de duplicarse, yo ya sé que tendría el doble, 16. ¿Se entiende? O sea que lo importante es comprender lo que pasa. ¿Tengo más cromosomas? No. Con seguridad. No tengo más cromosomas, tengo más cromátidas. ¿Por qué? Porque tengo más ADN en ese cromosoma. ¿Está bien? Acá hay un cariotipo haploide. ¿Por qué? Porque no tengo el homólogo del par, pero está el cromosoma en etapa, digamos, posterior a la duplicación de su ADN. Por eso el cromosoma se ve así. ¿Está bien? ¿Se acuerdan el de G1 que les mostré antes? ¿Cómo se veía? Uno solo. Pero también es un cromosoma en G1 y también era haploide. ¿Ah? Son opciones. Está bueno verlas todas para no pensar que el cromosoma es solamente cuando está así o cuando está así. ¿Cuántos se tiene? ¿4? No.
¿Haploide? No, diploide. No, diploide no dije. Vamos de a uno y si entendemos uno, entendemos al otro. Entonces, ¿qué pasa acá? Haploide. Si la célula tiene un cariotipo diploide, ¿qué va a pasar con cada cromosoma? Va a tener su par homólogo, ¿está bien? De la mamá, del papá. Esta va a ser la célula sexual que lleva el cromosoma X, ¿sí? Puede ser un óvulo, seguramente, o puede ser un espermatozoide que lleve, digamos, del par de cromosomas sexuales a la X, ¿está? Y va a fecundar y va a formar una niña, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es, digamos, el par de cromosomas femenino? X. Que por ahí, vieron que por ahí puede pasar que no. Creo que un óvulo que Entramos al baño y se equivoca. un óvulo siempre va a tener el cromosoma sexual X, el espermatozoide. Y el óvulo siempre va a tener este cariotipo, con X. No, nosotros variantes no tenemos. ¿Sí? Si es espermatozoide puede ser así o puede ser así. ¿Ah? En este caso, esta célula corresponde a qué individuo? A un varón, ¿no? ¿Sí? ¿Es una célula sexual? No. ¿Es una célula sexual allá atrás? No, fuerte. No, ¿por qué no es una célula sexual? Tiene los pares homólogos, pero sí puedo decir que es de un varón. ¿Por qué? Porque todas las células somáticas tienen autosomas y cromosomas sexuales. ¿Se ve? Bueno. ¿Qué pasa acá con el ADN? Chan, 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 chan. Si yo acá tenía 12, ¿por qué? Yo tengo un cromosoma de cada par, pero ese cromosoma que tengo tiene 2 moléculas de ADN. ¿Sí? Tengo 12. ¿Qué pasa acá? Yo tengo el par homólogo, ¿sí? Que representa, digamos, las opciones que hay de cada característica o rasgo. ¿Está? Ese par homólogo, cada cromosoma, ¿cuántas moléculas de ADN tiene? 2. ¿Y el par homólogo? 4. Entonces, 4C es el valor estándar que se considera de ADN para un cariotipo diploide, ¿sí? Con estas características, ¿sí? O sea, un cariotipo diploide luego de la etapa S, G2, ¿está? ¿Sí? Si yo tuviera, y ahí se la termino porque es la opción que me falta, a ver si la encontré, no me acuerdo si lo... Ah, no. Le iba a poner el tercero y no lo encontré. Me distraje. ¿Qué pasaría si no fuera en G2, que fuera en G1? Este cariotipo, pero en G1. Esperen, chicos, pues así todos podemos pensar. La pregunta es, ya tengo un haploide, ¿sí? En G2. Tengo un diploide, supuestamente en G2. ¿Qué pasaría si tuviera una célula diploide, pero en G1? ¿Cómo sería este? Allá. ¿Qué diferencia tendría este cariotipo? ¿Cómo? ¿Cómo? No te escucho. Fuerte. Perfecto. ¿Y tendrías el par homólogo? Sí, tendría cada cromosoma con una sola cromátide, o sea, cromátide, le decimos acá porque hay hermanas, ¿sí? Como hay cromátides hermanas, se habla de cromátide. Pero en realidad sería un cromosoma, ¿verdad? En G1. Con su par homólogo, por eso sería diploide, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto ADN tendría? 12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está el par homólogo. Pero cada cromosoma tiene una molécula de ADN. ¿Sí? Esto lleva su tiempo. No desesperen, que de a poquito se van entendiendo. Una vez que lo entienden, ya. ¿Sigo o quieren preguntar algo? Sigo. Entonces, la interfase ya sabemos lo que pasa, no lo voy a explicar de nuevo porque la interfase como pasa siempre. ¿Está?
Bueno, ¿qué diferencia ven en esta profase 1 con respecto a la profase que veíamos en la mitosis? A ver, Hay entrecruzamiento. ¿quién hablaba? Hay entrecruzamiento entre los pares homólogos. O sea, vemos que mientras se va formando, mientras van migrando los centrosomas, ¿sí?, hacia los polos, con su centríolo, el Asper, todo blibli, el uso mitótico se va formando. Hay una, digamos, una instancia diferente que no habíamos visto en la mitosis, que es el apareamiento de cromosomas homólogos. Es decir, aparear quiere decir poner de a par. ¿Está? En la mitosis nosotros veíamos que, si bien hay pares homólogos en la célula diploide, cada cromosoma se ubica, digamos, en una fibra del uso sin ningún tipo de inconveniente. En este caso, previamente a la ubicación, se acercan, se atraen entre sí los pares de cromosomas homólogos, que recuerden que son homólogos porque tienen justamente características comunes, su morfología, su forma, su estructura es semejante, el centrómero tiene la misma ubicación, entonces se atraen, ¿tá? Y comienzan a conectarse, ¿sí?, en diferentes regiones de ese cromosoma, pero particularmente entre cromátidas no hermanas, porque ¿qué sentido tendría que intercambiaran información entre dos cromátidas que son hermanas? Si la cromátida hermana es la réplica del ADN original. O sea, sería gastar ATP para nada. Sabemos que la célula eso jamás. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que sucede es que se intercambia información, se conectan, ¿sí?, hacen contacto en diferentes zonas, en varias zonas del cromosoma, no en una sola. Porque a veces en los libros se ve una y uno piensa que solamente en varias zonas, y no miren solamente así, porque los cromosomas pueden conectarse en distintos planos, tocarse en distintos planos. Entonces, en esos lugares donde se conectan, intercambian material, se corta, ¿sí?, esa molécula, se corta el cromosoma, se intercambia información y se adhiere, digamos, nuevamente el cromosoma, pero ya recombinado. Es decir, ese cromosoma que está intercambiando material genético, fragmentos de cromátidas no hermanas, entre cromosomas homólogos, lo que está intercambiando es información que responde a genes, digamos, que informan para la misma característica. ¿Se entiende? Por eso están cerca, en el mismo lugar del cromosoma, que se llama, ¿cómo se llama el lugar donde están los genes? El mismo locus. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me entendieron, chicos? Esto está ocurriendo en la profase 1, fuente fundamental de variabilidad, lo que ocurre en esta etapa. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a suceder después? ¿Qué debería suceder después? Según lo que estuvimos viendo en la mitosis. Empiezan a moverse, ¿sí? Claro. O sea, las fibras del uso se completan, se agrega tubulina, se van completando las fibras del uso. Desde los centrosomas, ¿sí?, se adhieren esos microtúbulos a los cinetocoros, pero ¿qué pasa acá? En lugar de tener un cinetocoro para cada cromátida hermana, ¿sí?, acá hay un cinetocoro que sirve de adhesión a estos microtúbulos y otro cinetocoro que sirve de adhesión, ¿sí?, a estos microtúbulos. Es decir, que recuerdan cómo era en el caso de la mitosis, que un cromosoma estaba atraído, digamos, hacia polos opuestos. En este caso, como están apareados, ¿se acuerdan que se ponen de a pares? Esos cromosomas homólogos, ¿sí?, son tomados, los cromosomas enteros, por uno de los polos, un cromosoma del par, y por otro de los polos el otro cromosoma del par. Esa es una característica porque justamente se ubican en el mismo uso mitótico.
o acromático, ¿sí? Cosa que no pasaba en la mitosis. ¿Van viendo la diferencia? ¿Se puede repetir Sí. cómo se atraían Digamos, la ubicación es la misma en metafase, sí, pero son, ¿te acordás que hay un cinetocoro que está, digamos que son proteínas que se encuentran adheridas a las cromátidas, claro, ¿sí? Entonces, un cromosoma entero es atraído, o sea, se le adhiere esta fibra del uso, ¿sí? A ese cinetocoro. La fibra del uso va creciendo y se adhiere al cinetocoro de ese cromosoma completo. Y el cromosoma homólogo de ese responde a las fibras del uso que corresponden justamente al centrómero del otro polo, ¿sí? Entonces, esto se adhiere hacia acá y esto se adhiere desde acá hacia acá. ¿Se ve? También tensionan hasta que se equilibran y se ubican en el plano ecuatorial. ¿Está? Ahí están estabilizados. Pero ¿qué diferencia hay? Miren lo que pasa acá. Se mantienen De a par. unidos, ¿cómo? Se mantienen de a par. De a pares, y además se mantienen conectados en diferentes zonas que forman quiasmas, cruces, que son los lugares donde se produjo o donde se está produciendo el entrecruzamiento. ¿Sí? ¿Va bien hasta acá? Bueno, ¿qué va a pasar después? En anafase 1, lo mismo que veníamos viendo. Las proteínas que estaban, digamos, asociadas al cinetocoro, proteínas motoras, empiezan a traccionar, ¿sí? ¿Para qué? Para que este integrante del par homólogo migre hacia al centrosoma, digamos, del que se originó la fibra, y este migre al centrosoma opuesto, con la misma, digamos, lógica de la mitosis. ¿Está bien? O sea que va un cromosoma del par, este es el par, ¿cierto? Un cromosoma del par va hacia allá y otro es atraído hacia este lado. Mientras tanto, las fibras del uso también se van despolimerizando, como pasaba en el caso de la mitosis. Entonces van a quedar en un extremo de la célula en anafase 1, ¿cuántos cromosomas? Yo tengo una célula 2N igual a ¿cuánto acá? 2N igual a 6. ¿Está bien? Tengo 3 pares. Un par, 2, 3 pares de cromosomas homólogos. ¿Está bien? En anafase 1, lo que está pasando, todavía no se completó, es que de esos 6, ¿sí? 3, o sea, un representante de cada par, va a migrar a un polo y el otro va a migrar al otro polo. O sea que la célula en anafase 1 va a tener cerquita del centrómero 3 de los 6 cromosomas y cerquita del otro centrómero los otros 3 de los 6 que había al principio. Profe, Sí. ¿se sigue considerando 2N igual Sí, a 6? hasta acá. Por ahora, viste que yo voy diciendo, se están segregando, se están moviendo, se están acercando. Hasta acá tengo una célula 2N igual a 6. No veo membrana nuclear, no veo nada que me indique que esto ya terminó. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Si seguimos el proceso de anafase 1 a telofase 1, ¿está bien? Se empieza a formar un surco de segmentación, un anillo, empiezan a rodearse de membrana, ¿sí? De membrana nuclear. Recuerden que la célula, de una célula se forman 2 en la meiosis 1. Este producto tiene, ¿ven los colores diferentes? Tiene cromosomas que son diferentes a los cromosomas de la célula madre, porque tienen, digamos,
atravesaron un proceso de intercambio del material genético o entrecruzamiento o próximo, ¿sí? Estas células se separan, ¿tá? Hay citocinesis y comienza la meiosis 2. No hay duplicación del ADN. Entonces, cada cromosoma, ¿cómo es? Cada cromosoma haploide no es, pensemos, haploide o diploide es una célula, ¿sí? Cada cromosoma, ¿cómo es? ¿Cómo está formado? En este caso, cuando inicia la meiosis 2, cada cromosoma está formado por un par de cromátidas hermanas unidas por el centrómero, como, digamos, como los cromosomas típicos, ¿está bien? Forma de H. Pero no tiene esa célula, ¿qué ploidía tiene? La célula que origina la meiosis 2, que empieza la meiosis 2, ahora sí, haploide. ¿Por qué? Porque su par homólogo migró a la otra célula. No tengo los dos juegos. ¿Tengo cromátidas hermanas en un cromosoma? Sí. ¿Pero tengo el homólogo? No. Entonces, ¿qué ploidía tiene? Haploide, N. No tengo dos juegos, tengo un juego, es N. ¿Está? ¿Qué cantidad de ADN, si tuviéramos que decir en términos C? 12. ¿Está bien? Porque ese cromosoma tiene 2 moléculas de ADN y es el único cromosoma que está del par. ¿Cuándo tenía 4C? Cuando empezamos la profase de la meiosis 1. ¿Está bien? O en la célula madre. ¿Sí? Bueno, ¿va siguiendo, chicos? Profe, ¿Sí? te quiero hacer una consulta. De la fase 1, ¿ya es N? En telofase 1 ya sí. Ahí ya, porque eso irremediablemente va a citocinesis y ya tengo la membrana desglosada. Las telofases serían, digamos, las etapas en donde yo puedo ya visualizar claramente cuál es el resultado. ¿Está? Muy bien, continúo. Entramos en lo que llamamos meiosis 2, que es muy parecida a la mitosis. Un alivio, ¿no? Que no nos agregaron tanta cosa acá. La naturaleza, la evolución ha hecho que por lo menos una parte sea parecida a lo que ya estudiamos. Entonces, comenzamos con una célula haploide, por lo tanto, si bien tiene, insisto, cromátidas hermanas cada cromosoma, no tiene su homólogo. ¿Está? Entonces, tengo estos 3 cromosomas, ¿sí? En profase 2 se empieza a formar el uso, los centrosomas migran a los polos, empieza la tubulina a hacer polímeros y constituir los usos mitóticos, ¿sí? Cada cromosoma ahora sí tiene el su cimetocoro correspondiente al que se le van a adherir fibras del uso, que van a tensionar hasta que los estabilicen en metafase. Esto está pasando doble porque obviamente cada célula está transmitiendo la meiosis 2, ¿sí? ¿Me siguen? La diferencia es que acá vemos varios colores, ¿no es cierto? O sea, vemos que esos cromosomas están recombinados. Bueno, luego en la anafase, ¿qué va a pasar? Las cromátidas, el cromosoma se separa por sus cromátidas hermanas. Es decir, como pasa en la mitosis, ¿sí? Las proteínas motoras arrastran a ese cromosoma hacia el centrosoma que le dio origen al microtúbulo, ¿sí? Correspondiente, y entonces al finalizar la anafase ya van a estar en los polos. Todavía cuento como si estuviera todo junto. Sigue siendo una célula haploide, ¿sí? Pero la cantidad de ADN la considero igual que en esta etapa. Tiene 2C. ¿Está bien? Porque todavía no veo que se
sepa, no veo el núcleo diferenciado, ¿está? ¿Qué pasa al finalizar en telofase ya con la citocinesis? Acá sí yo voy a ver que cada cromosoma, ya incluso descondensándose un poco, ya más alargadito, como que va a empezar a formar la cromatina de nuevo, así descondensada, cada cromosoma está constituido por una cromátide, ¿sí? Que se constituye como cromosoma y que representa cuántas C, digamos, de ADN. Una sola. ¿Tengo el parahomólogo? No, porque esa célula es haploide. O sea que yo lo único que voy a contar es esa molécula de ADN que quedó en ese cromosoma. ¿Sí? Estas células haploides, ¿sí? Luego van a pasar, digamos, si este proceso en nuestra especie, la especie humana, se llama gametogénesis. Es la meiosis en la especie humana, ¿sí? Puede ser una homogénesis en el caso de las mujeres o una espermatogénesis en el caso de los varones. ¿Está bien? Esa meiosis o gametogénesis va a concluir con células hijas, 4 células en total, ¿sí? Haploides. El número de cromosomas, por lo tanto, se reduce, que tienen variabilidad. Por eso es que cada una de esas células, digamos, tiene sus propias posibilidades y es diferente a la otra. ¿Por qué? Porque, primero, en ese intercambio hay varios puntos en donde al azar se van a intercambiar zonas con material genético de las cromosomas homólogos, ¿verdad? Después, chicos, fíjense que la ubicación de esos cromosomas en metafase también es un hecho al azar. Si estos se van a ubicar de este lado o de este, o a la inversa, o si en este par, este va acá y acá, pero en este quedan así y en este va al revés, ¿cómo se van a ubicar? También es un hecho al azar que genera variabilidad, porque ustedes piensen que eso después se distribuye en células diferentes, que va a determinar que un espermatozoide o un óvulo sea diferente a otro espermatozoide o a otro óvulo de la misma persona. ¿Por qué? Porque esos, digamos, cromosomas maternos o paternos tienen 50% de probabilidades de ir a una célula o a otra. Por eso no se van a tomar. Por eso no somos, uno dice, pero la misma familia, ¿sí? Con hermanos, el parecido es relativo. Hay, por supuesto, porque estamos hablando de cromosomas homólogos, ¿no? Pero, digamos que no somos iguales ni mucho menos. Somos únicos, chicos. ¿Qué te pasa, pobre? Mi hermana es re feo. Es penal. Pero bueno, pero digo, echarle la culpa a la variabilidad genética. Se acomodaron mal en el Hablamos todo el tiempo, mala distribución de cromosomas. ¿Qué pasó con ¿Entienden? Lo mismo pasa en la metafase después también, ¿no? En la metafase 2 y en la migración en la anafase posterior. Ni hablar de qué óvulo es fecundado por qué espermatozoide. Otra situación al azar. Así que la variabilidad, digamos que está a la orden del día, por entrecruzamiento, por ubicación de los cromosomas en la metafase, chicos, y por el azar de la fecundación. Fuentes de variabilidad. ¿Ah? Y las mutaciones, obviamente. ¿Ah? Bueno, lo que pasa es que la mutación también es digamos que es un proceso más poblacional, ¿no? O sea, que trae consecuencias a nivel de población, especies. Bien. Entonces, meiosis 1, meiosis 2. ¿Bien? ¿Vamos? ¡Epa! ¿Seguro? Acá es un dibujito para que vean, ¿sí? Cómo tengo el par homólogo, ¿sí? Ese par homólogo entrecruza. Por ahí traten de no verlo en plano, porque en plano parece que solamente las cromátidas no hermanas que están estas podrían entrecruzar. En realidad, ¿sí? Esto puede
el cromosoma es bastante, tiene movimiento, ¿no? Entonces pueden tocar distintas zonas del otro cromosoma. Entonces fíjense después, no voy a leer con las letritas ni nada, que lo van a ver después también en el PowerPoint cuando lo subimos, que tenemos diferentes posibilidades, ¿sí? De que ocurran diferentes combinaciones, de acuerdo a, digamos, los lugares en donde se produce el entrecruzamiento. 2, 3, 4 puntos de entrecruzamiento van a traer distintas, digamos, fuentes de variabilidad. Eso es genotipo, ¿no? Después dentro de los genotipos. Claro, después en genética eso tiene una explicación. Bueno, entonces, acá les ponemos algunas palabritas que realmente en los libros a veces salen y generan problemas, porque no sabemos de qué estamos hablando y a veces son sinónimos, ¿sí? Cuando hablamos de bivalente o de tétrada, se hace referencia al momento en que están apareados los cromosomas. ¿Vieron cuando hablamos hoy de que los cromosomas se acercan en la profase 1? Los homólogos se acercan como para poder también después intercambiar material genético. A la vista parece que hubiera 4 cromosomas, ¿sí? No hay 4 cromosomas, pero parece todo junto, a eso voy. Entonces se lo considera como o un par bivalente o 4 cromosomas, que se verían como 4 separados, no 2 cromosomas con 2 cromátidos cada uno, y por eso se lo llama tétrada, tetra de 4, ¿tá? Son sinónimos, es nada más que el momento en que no es que hay 4 cromosomas acá, hay 2, es un par homólogo, ¿tá? Lo que pasa es que a veces se lo considera como cromosomas tetras. ¿Hay 4 cromáticos? Hay 4 cromáticos. Bien. El lugar en donde se produce ese entrecruzamiento, ¿sí? Esa cruz, ¿ven? Quiasma quiere decir eso, cruz. Se llama quiasma. Y luego del entrecruzamiento quedan las cromátidas recombinadas, que son las no hermanas, ¿sí? Es decir, esta no va a ser más idéntica a esta, ¿sí? Bueno, lo demás lo otros dibujitos para que lo vean cómo se ve en el microscopio. ¿Ven que hay varios puntos donde se ven quiasmas? Acá es exactamente lo mismo, chicos, pero con un dibujo que es un modelo diferente, ¿está? Pero estamos viendo igual, ¿ven? La profase 1, esta fase, cuando empiezan a migrar, ya se forma el surco y los 2 nucleosijos, la cromatina se empieza a enrollar nuevamente y da paso a la meiosis 2. Fíjense, a ver, no hablen. La diferencia entre esto y esto. ¿Qué diferencia hay entre la profase 1 y la profase 2? La profase 1 está en forma de tetra, ¿sí? Hay 2 núcleos, la haploidía, acá como es, y acá 2 células haploides. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia? Por ahí no la vemos, pero ya la sabemos. Arriba no sé, abajo no sé, pero es lo mismo. No. ¿Acá cuántas C serían? Ahí, bueno, hay más. 4 C. ¿Y acá? 2. No tengo el homólogo. ¿Está bien? ¿Y qué otra diferencia hay entre las células? ¿Cómo? Son distintas. ¿Por qué? Porque ya se pasó el enjuiciamiento, entonces No. tienen distinta Información. O sea, ya son células diferentes a la célula madre también en su información genética. Y las células resultantes, 4 células resultantes también. En microscopio, para que vean que es verdad, no le estamos mintiendo, que se van coloreando, digamos, de la manera, según la manera en que absorben el colorante, ¿sí? Vamos viendo cómo se van coloreando diferente y se ven los cromosomas en movimiento, ¿no? O sea, cómo
se mueven a través de los distintos. Bien. Comparativamente, chicos. Comparativamente. Empezamos en una célula en mitosis, ¿sí? Si lo comparamos, les pido que no hablen porque es muy difícil que yo escuche mi propia voz. Bien, entonces, acá tenemos pares homólogos. Sí, hay pares homólogos. Sí. Bueno, a ver de nuevo. Chicos, ¿qué tal? Acá, ¿tenemos pares homólogos? Sí. 1, 2, 3. Son pareciditos además, ¿no? Bueno, tenemos pares homólogos. No están apareados, pero hay homólogos. Entonces, ¿qué ploidía tiene esa célula? Diploide, ¿sí? Bien. ¿En qué etapa les parece del ciclo celular que está esa célula? G1. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no se duplicó el ADN, por lo tanto tiene una sola cromátide. ¿Está bien? Cada cromosoma. ¿Está bien? Bueno. ¿Y acá cómo está? Igual, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas células acá? Fase S del ciclo celular, ¿sí? Y van a duplicar ¿qué? El ADN. Los cromosomas, si es 2N igual a 6, después de la fase S es 2N igual a 6. ¿Está bien? Bueno, muy bien. La diferencia es que acá, digamos, ¿cuánto ADN tengo? Acá 12, tengo el par homólogo 12, y acá 4. Tengo el par homólogo y a su vez cada cromosoma tiene 2 moléculas de ADN, 4C. ¿Está bien? Hay que procesarlo, chicos. Yo las caras, o sea, no se me vaya ya, pero yo sí los veo. ¿Sí? Acá, ¿qué modificación hay entre este dibujo y este? A ver, seamos prácticos. Miremoslo directamente. ¿Qué modificación hay entre este dibujo y este? Uno puede levantar la mano y hablar para que se entienda. Hablan en masa. Hay Sí. más cantidad de ADN. Hay más cantidad de ADN, sí. ¿Qué otra cosa podemos decir? Entre este y este. Ya se presenta como una cromática. Hay otra cromátida, o sea, ese ADN duplicado se representa por una cromátida hermana en cada cromosoma. ¿Estamos bien? Más o menos. Bueno, cada cromosoma tiene su cromátida hermana, por lo tanto, yo tengo la misma cantidad de cromosomas. 2N igual a 6, 2N igual a 6, ¿sí? Y acá también, lo que pasa es que acá lo vemos superpuesto porque ya formaron la tétrada, ¿sí? 2N igual a 6, 2N igual a 6. La modificación es que en realidad el cromosoma tiene 2 cromátidas, en este caso, y en este tiene 1. Por lo tanto, tiene el doble de ADN. Acá, 4C, 12. 4C, 12. ¿Está bien? Bien. ¿Qué pasa? Miren la mitosis, que es simple, ¿no? Toda esta etapa no la vemos. ¿Por qué? Porque representa la recombinación. Y el intercambio de recombinación genética no está en la mitosis, ¿verdad? Entonces no tenemos nada para comparar acá. Acá se produce el intercambio, el entrecruzamiento y luego la migración de los cromosomas hacia los polos, separándose ¿qué? Los pares homólogos. O sea, un cromosoma completo con sus 2 cromátides
va hacia un polo y el otro cromosoma del par homólogo completo con sus dos cromátides va hacia el otro polo. ¿Ah? Muy bien. Ahora, si comparamos entonces acá, esta etapa, ¿qué va a pasar acá? Comparativamente en la metafase, cuando se acomodan, ¿sí?, los dos, acá que tenemos, ¿cuántos cromosomas? ¿Y qué pasa? ¿Cuántos cromosomas tenía? 6. ¿Qué pasó? Se redujo, no se dividió, se redujo, ¿sí?, el número de cromosomas, ¿sí?, porque migraron y se separaron los homólogos. Partimos entonces ya de un número diferente. Acá yo ¿cuántos cromosomas tengo? 6. Y acá, en cada célula, 3. ¿Está bien? Bueno, esos 6 cromosomas, ¿cómo se ubican? En este caso, claro, se ubican al azar, ¿sí?, digamos en las fibras del uso, tomados por los cinetócoros, ¿se acuerdan? Mirando hacia cada centrosoma donde está, hacia cada polo donde están los centrosomas, ¿sí? En este caso, los 3 cromosomas de cada una de las células también se ubican al azar, ¿sí?, tomados mirando hacia cada lado de los centrosomas o de los polos. Es muy parecido, ¿tá? Diferente a lo que veíamos acá, ¿se acuerdan? En la metafase 1, en donde cada par se ubica apareado en una fibra del uso. Y eso asegura que se puedan separar o migrar los homólogos a polos opuestos. En este caso no, en la mitosis es muy semejante, en la meiosis 2, la ubicación de los cromosomas en el plano ecuatorial. Nada más que estos cromosomas están recombinados, ¿va? ¿Qué pasa después? Según cómo se ubicaron, van a migrar hacia los polos opuestos, arrastrados de alguna manera por las proteínas motoras hacia el polo correspondiente. ¿Cuántas células hijas se obtienen? 4. A ver, ¿y acá? 2. ¿Cuántos cromosomas tiene la célula, esta célula hija de la mitosis? 6. ¿Cuántos cromosomas tiene la de la meiosis? 3. ¿Cuánto ADN tiene la célula hija, esta célula hija de la mitosis? ¿Cómo? 2C. ¿Por qué? Porque mantengo el cromosoma homólogo, es una célula diploide, y cada cromosoma es simple, es decir, tiene una sola cromática. ¿Está bien? Acá, ¿cuánto ADN tengo? Una C o C. 1C, puedo decir, o C. ¿Por qué? Si bien el cromosoma también tiene una sola cromátido, o sea que está representado por una molécula de ADN, una C, no tengo el homólogo. A diferencia de esta célula que es diploide, esta célula es haploide, ¿sí? Por lo tanto, el valor en C, el bendito C, sería una C. Y ahí transitamos todas las posibilidades. 4C, 2C, una C, ¿sí? Que se darán cuenta que no la puedo estudiar de memoria, que tengo que pensar y ver cómo es, porque esa C se puede transformar en un valor, ¿sí? Que Vero normalmente a la mañana se levanta y dice 8 picogramos. Yo pienso en C. ¿Sí? O sea, uno puede ponerle un valor y si digamos, el estudiante entiende qué quiere decir 4C, qué quiere decir 2, qué quiere decir una C, ponerle un número va a ser una cuenta nada más. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces no se enloquezcan con la C, entiendan el proceso. Completamente arbitrario en definitiva, porque uno puede ponerle el valor que considere, y en general en los ejercicios nosotros les damos algún punto de partida. Ustedes tienen de dónde agarrarse para hacer los cálculos, ¿no? Para multiplicar, dividir, restar o lo que sea que tengan que hacer. Sí, sí, si lo entienden, Para es cuestión de entender el nosotros proceso. no, claro, les damos pautas para que lo resuelvan. Bueno, entonces,
es terrible acá. Pero más que nada es por esto que me interesa que veamos, porque es parecido al gráfico que me mostraron en el pequeño recreo 80 millones de personas, ese gráfico, porque insistimos en que hay que hacerlo después de entender. ¿Sí? Porque si no, no tiene sentido, porque es para ustedes. A ver si nos centramos acá, porque lo demás lo venimos repitiendo varias veces de la misma manera, y me parece que este es el punto que podemos tomarnos un minutito para analizar. Analicemos la mitosis. Tenemos un gráfico, tiene dos ejes, ¿verdad? Ese gráfico. ¿Qué estamos comparando? Las fases del ciclo celular y la cantidad de ADN, ¿sí? Digamos, en ese ciclo. Entonces, acá hay un valor que marca el inicio. Me dice que en G1 hay una cantidad que corresponde al valor 2. ¿Sí? ¿En qué etapa? G1. ¿Está bien? 2. Supongamos 2C. Cuando la célula transita la etapa S, ¿qué va a pasar con ese valor? Se duplica. En etapa S, ¿qué valor tendría? 4. 4C. Bueno. ¿Sí? Sigo G2. ¿Se modifica la cantidad de ADN en G2? Paso a la mitosis. Llego a telofase. ¿Sí? ¿Y qué pasa en telofase? Estaba con 4. Migraron las cromátidas hermanas a los polos en anafase, y ahora me encuentro con ¿qué? Suponiendo que la telofase ya formó sus núcleos, cada núcleo hijo tiene 12 de ADN, o 2 de ADN, tiene su par homólogo y cada cromosoma formado por una molécula de ADN, ¿sí? O sea, por una cromática. ¿Está bien? Tengo 2. Esto es la respuesta a ese gráfico. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a este caso, que responde al gráfico correspondiente a la meiosis. Entonces, partimos de una célula, me van a ayudarme, por favor, que tiene un valor de ADN de 2. ¿En qué etapa? G1. ¿Está bien? Transita esa célula en la etapa S. ¿Qué pasa con el ADN? Duplica, subo a 4. ¿Está bien? Hago, digamos, el proceso de meiosis 1. ¿Qué pasa al final de la meiosis 1? Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. ¿Qué se reduce? La cantidad de cromosomas. O sea que del par homólogo ya no tengo el par. Tengo un juego. ¿Y cómo es ese cromosoma que tiene ese juego? Que tiene ese ADN. El cromosoma, ¿cómo es? ¿Simple o doble? Doble. ¿Sí? Tiene 2 cromátidas hermanas, ¿o no? Bien, entonces, de esa tenía 2C, dupliqué el ADN, tengo 4C, reduje el número de cromosomas, ya tengo un cromosoma menos del par, o sea que vuelvo a tener 2C de ADN, o 2 moléculas de ADN. ¿Está bien? Transito la meiosis 2, empieza la meiosis 2, ¿verdad? Con una célula ploide cuyos cromosomas tienen 2 cromátidas. ¿Sí? ¿Qué pasa después? Transito la meiosis 2 y me encuentro en telofase 2. ¿Qué pasó? Se separaron las cromátidas de ese cromosoma, o sea, del cromosoma que yo tenía, ¿sí? Que era uno de los cromosomas del par. De ese cromosoma que quedó de esa célula, ahora migran las cromátidas hermanas a los polos a manera de la mitosis. Y entonces, ¿qué voy a tener? ¿Cuántas C me van a quedar en esa célula? Una C. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ustedes tienen un gráfico parecido, no es exacto porque tiene una situación, partiendo de una situación, un
gráfico parecido en el práctico. Lo que les pedimos es que lo hagan solos después de procesar esta información y obviamente recurran a los espacios que tienen a nuestros espacios de clase, silencio chicos, y a los nuevos espacios que tenemos de apoyo, ¿se acuerdan que están en las comisiones de touch? ¿Está bien? Pero la idea está, ¿se entendió qué quiere decir cantidad de ADN? ¿Y cómo puedo leer ese gráfico que no es tan difícil? ¿Sí? Parece a la vista, pero no es. Está. Bien. Escuchen chicos, la clase que viene vamos a ver síntesis de proteínas. Esta clase va a estar subida para ustedes, obviamente, también, y para todas las otras comisiones que no pudieran tener esta clase. Escuchen, por favor. Ahora los alumnos que tienen consultas, por supuesto que nosotros a disposición de ustedes. La clase que viene vemos síntesis de proteínas.